Utilizo una plantilla en Excel para hacer el cálculo de las gratificaciones. Si desean, después al finalizar la transmisión pueden solicitarme la plantilla. Aquí tenemos los datos de los trabajadores, al área al que pertenecen. Tenemos aquí la fecha de ingreso, la fecha del cálculo de las gratificaciones que van a hacer del 1 de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022. Son 6 meses y tenemos que tener en cuenta la fecha de ingresos de cada trabajador. Bien, aquí tenemos en los primeros 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores tienen los 6 meses completos porque han ingresado el año pasado, el año 2021, entonces de enero a junio del 2022 tienen los 6 meses completos. Y acá tenemos el trabajador número 6 que ingresó el 10 de enero. Entonces, para el cálculo de las gratificaciones se debe tener en cuenta la norma que indica en el reglamento. Bien, que se considera mes calendario completo. Acá dice, el tiempo de servicios para efecto de cálculo se determina por cada mes calendario completo laborado en el periodo correspondiente. ¿Qué significa mes calendario completo? Significa del 1 al 30, si el mes lleva 30, si lleva 31 días, del 1 al 31. Si no inició la fecha 1 de un mes, simplemente el trabajador ese mes lo pierde. Así como estamos viendo aquí el ejemplo que el trabajador ingresó el 10 de enero, entonces para la contabilización de su gratificación no va a ser desde el 10 de enero, simplemente lo obvio, el mes de enero, simplemente contabilizo febrero, marzo, abril, mayo y junio. Van a ser 5 meses y estos 21 días simplemente ya no correspondería, solo meses completos. En el siguiente trabajador número 7 tenemos que ingresar el 11 de febrero, igual los 11, de la fecha 11 hasta el 28 de febrero, simplemente lo obvio, cuento desde marzo, abril, mayo y junio, serían 4 meses y no va los días. El octavo trabajador inició en marzo, olvido los días de marzo, cuento abril, mayo y junio, serían solo 3 meses calendarios completos. Acá tenemos el noveno trabajador que ingresó el 23 de abril, obvio el mes de abril y cuento mayo y junio, solo serían 2 meses calendarios completos. El décimo trabajador ingresó el 1 de mayo, entonces tenemos mayo y junio, 2 meses calendarios completos. Bien, porque eso es lo que indica la norma. Y después dice, los días que no se consideran tiempo efectivamente laborado se deducirán a razón de un 30avo de la fracción correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si el trabajador ha tenido inasistencias injustificadas o licencias sin goce de haber de enero a junio, esos días voy a descontar. Bien, entonces aquí el trabajador número 3 tiene de enero a junio, tiene 26 días de inasistencia. El trabajador número 5 tiene 4 días de inasistencia. Entonces esos días para efectos del cómputo voy a restar. Ya no va a ser, por ejemplo, en el caso del trabajador 3, ya no van a ser 6 meses completos para el cálculo, sino va a ser los 6 meses menos 26 días, que eso equivale, los 6 meses es igual a 180 días. Entonces 180 menos los 26 días va a ser 154 días.
Al igual el trabajador número 5. El trabajador número 5 tiene 4 días de inasistencia en el semestre. También tiene 6 meses. Sería 180 menos 4 días serían 176 días. Otro dato importante, para efectos del cálculo de las gratificaciones se considera mes calendario completo, vale decir, para efectos del cálculo se contabiliza sobre la base de 30 días, no se contabiliza sobre, por ejemplo, enero lleva 31 días, febrero 28, 29, dependiendo si es un mes bisiesto, marzo también 31. Entonces, para efectos de cálculo de los beneficios, todo se considera en base a 30 días. Bien. Entonces, vamos a tener acá ahora los conceptos remunerativos. ¿Cómo voy a considerar o saber qué conceptos voy a considerar para el cómputo? Bien. Entonces aquí la ley de las gratificaciones, la ley número 277/35 nos dice, para este efecto se considera como remuneración básica a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o denominación que se les dé. Bien, por ejemplo, hay en algunas empresas que de repente pueden colocar simplemente, por decir, un bono, bien, no detallan lo que es el bono, pero si le dan ese concepto, bajo ese concepto de bono mes a mes, quiere decir que ese concepto va a estar afecto al cálculo de las gratificaciones. Se va a convertir en un concepto remunerativo siempre y cuando en el semestre que vas a pagar el beneficio, por ejemplo, de enero a julio, siempre y cuando en el semestre lo haya percibido como mínimo en 3 oportunidades, en 3 meses, ya sea continuo o discontinuo, pero mínimo en 3 oportunidades. Si los ha recibido solo en 2 oportunidades, entonces no se va a considerar. Mínimo se tiene que considerar para cualquiera sea el concepto que se llame, que se considera en la planilla. Entonces tiene que considerarse como mínimo que los haya percibido en 3 oportunidades. Bien. Si estás viendo el video, por favor, comparte el video para que más personas puedan unirse, puedan saber el paso a paso cómo se calcula las gratificaciones. Bien, entonces aquí tenemos el cálculo de las horas extras. Tenemos a la trabajadora número 5, Susy Díaz, que ha recibido horas extras enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces voy a sumar los 6 importes y lo voy a dividir entre 6. Me va a dar un promedio de 226.17, el cual se va a sumar a mi concepto remunerativo para el cálculo de la gratificación. Aquí tenemos al trabajador número 8, que es Messi. Él tiene 3 meses de labor. Ha iniciado en marzo, pero como marzo no se considera, se cuenta abril, mayo y junio, 3 meses. Entonces tiene 3 meses de labor que ha recibido sus horas extras abril, mayo y junio. Entonces, en este caso, como el trabajador no tiene los 6 meses completos, este concepto lo voy a dividir solo entre 3, no entre 6. Sumo y lo divido el total entre 3, porque 3 meses tiene el trabajador. Aquí en este caso el trabajador Gareca tiene solo 2 meses que ha recibido horas extras. Entonces, por lo tanto, no cumple con la regularidad que indica la norma de tener 3 meses como mínimo de haberlos percibido para que tenga derecho a un concepto remunerativo, el concepto que le están pagando. Bien, entonces aquí no corresponde ningún promedio.
Vamos al concepto de feriado. Aquí nadie tiene feriado, nadie ha trabajado en su día feriado. Tenemos otro concepto de movilidad. Hay en algunas empresas consideran bono de movilidad. Supuestamente ellos, asesorados de repente erróneamente, pueden considerar de que el bono de movilidad no está afecto al cálculo de las gratificaciones o algún beneficio laboral. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de movilidad. Uno es movilidad de libre disponibilidad. Cuando yo le doy en su boleta al trabajador, es de libre disponibilidad. Y otro concepto que es movilidad supeditado a la asistencia que cubre solo traslado. En ese caso, por más que le des mensual al trabajador, no va a tener derecho, no va a considerarse como cálculo de beneficio, porque le estás dando el valor de un pasaje urbano, por decir, la empresa está en el centro de Lima y el trabajador vive, por decir, en Chorrillos. Entonces, ¿cuánto está el pasaje urbano? 2 soles, ¿no? Entonces, 2 soles de ida y 2 soles de retorno, tan solo van a ser 4 soles que le va a dar. ¿Qué significa movilidad de libre disponibilidad? La libre disponibilidad significa que el trabajador, con el importe que le dan en su planilla, él puede disponer si se va en taxi, se va en mototaxi, en ómnibus, es de su libre disponibilidad. Bien, él decide. Mientras que en una movilidad supeditada a la asistencia que cubre solo traslado, él con 2 soles de movilidad no puede decidir irse en taxi. Bien, entonces necesariamente tiene que hacer uso del ómnibus, trasladarse en un ómnibus. Bien, entonces el concepto de movilidad supeditada a la asistencia que cubre solo traslado, eso no va a estar afecto a los beneficios laborales. Pero si tú le pagas bono de movilidad y no dice más otro concepto, si es un importe superior a lo que sería una movilidad urbana, entonces quiere decir que es un bono de libre disponibilidad y por lo tanto afecto a todos los beneficios de ley. Bien, en este caso Gladys Tejeda recibe un bono de movilidad de 1.200 cada mes. Entonces sumo los 1.200 de los 6 meses que ha percibido y lo divido entre 6 porque tiene los 6 meses de labor. Entonces tiene igual, sale el mismo importe. De ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, quien también le han dado bono de movilidad, pero solo ha recibido en 2 oportunidades. Por lo tanto, no corresponde que se sume como un beneficio. Recuerden que debe recibir como mínimo en 3 oportunidades. De ahí tenemos otro concepto, el bono extraordinario. También es otro error que las empresas a veces dicen, ya, dale un bono extraordinario. Y todos los meses al trabajador le pagan bono extraordinario. Entonces, ya como ustedes han visto aquí la ley que indica, dice cualquiera sea su origen o denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disponibilidad. Bien, entonces acá tenemos que un bono extraordinario, si le hubieran dado al trabajador solo en un solo mes, por decir aquí en esto, solo un mes, no correspondería considerar como un bono, como un concepto remunerativo. Pero como ha recibido en 3 oportunidades, entonces debo sumar y dividirlo entre 6 para considerar como un concepto remunerativo. Al igual el trabajador número 2, que es Paolo Guerrero, también tenemos que ha recibido bono extraordinario marzo, abril y mayo. También igual, sumamos y lo dividimos entre 6. ¿Por qué lo dividimos entre 6? Porque el trabajador tiene el periodo computable de 6 meses completos.
Bien, entonces lo dividimos entre 6. Acá la trabajadora Susy Díaz solo ha recibido en una sola oportunidad el bono extraordinario, entonces no corresponde promediar. Al igual que Gareca también ha recibido un bono extraordinario, tampoco se corresponde promediar. Bien, entonces aquí vamos a tener el tiempo computable, 6 meses multiplicado por 30 da 180. Bien, entonces acá tenemos 180 menos el total de inasistencias que ha tenido el trabajador en el periodo de enero a junio. Bien, entonces voy a restar, hago mi fórmula y copio para los demás. Bien, ahora nuestra remuneración computable, ¿cuál va a ser? Nuestra remuneración computable va a ser el total bruto. El cálculo de las gratificaciones o cualquier beneficio se considera con el último sueldo recibido. Por ejemplo, el trabajador se le va a considerar el cálculo con su sueldo percibido en el mes de junio. Bien, con el último sueldo. Bien, entonces aquí vamos a tener el total bruto que incluye su sueldo básico y la asignación familiar, más el total, el promedio de horas extras, más el promedio de feriados, más el promedio de bono de movilidad, más el promedio de bonificaciones extraordinarias. Todos esos conceptos, si hubiese más, hay que considerar todos los conceptos para verificar si ha recibido el trabajador en más de 3 oportunidades el concepto que le han venido pagando en planilla. Bien, copio la fórmula y tenemos el concepto remunerativo para hacer nuestro cálculo de gratificación. Entonces, nuestro cálculo va a ser la remuneración computable entre 180 multiplicado por el tiempo computable. Bien, y vamos a tener aquí el total de gratificación. Ahora vamos con la bonificación extraordinaria. Si el trabajador está solo afiliado a eSalud, entonces voy a considerar el 9% que se considera usualmente, ¿no? El 9%. Pero ¿qué pasa si el trabajador está afiliado a una EPS? ¿Qué es una EPS? Es una empresa prestadora de salud, por ejemplo, que puede ser que el empleador esté pagando una prima en Pacífico, RIMAC, La Positiva o MAFRE, en una de esas empresas aseguradoras. Si está pagando, si el trabajador se encuentra afiliado a una EPS, entonces ya no va a recibir el bono del 9%, sino se va a considerar simplemente el 6.75% del valor de la gratificación. Entonces, el total, la gratificación a depositar al trabajador va a ser la sumatoria del cálculo de la gratificación más la bonificación extraordinaria, ya sea el 9% o el 6.75%. Aquí en este ejemplo tenemos que la mayoría de los trabajadores están afiliados a una EPS y solo tenemos a 3 trabajadores que no tienen EPS, a los cuales se considera el 9%. Entonces, de una vez que ya tenemos aquí el importe de las gratificaciones, esto es lo que voy a depositar en la quincena de julio, de acuerdo a lo que me indica la ley, ¿no? Acá me dice en el decreto supremo, que es el reglamento, el 005-2002-TR, me dice que debo depositar en la quincena de julio
como fecha máxima. Puedo depositar también ya, si las empresas tienen el cálculo el 6, el 7, el 8 de julio, según antes del 15, pueden depositarlo. Pero después del 15 ya estaría generando intereses, y si cae por ahí una inspección de la SUNAFIL, podría caerles una sanción, ¿no? Eso es todo. Espero, si tienen algunas dudas, puedan hacerlas a través del WhatsApp, que ahí va a estar registrado. Si quieren la plantilla, también me avisan, me envían su correo electrónico para enviarles. ¿A quiénes les va a corresponder la gratificación? A todo trabajador que se encuentra en la planilla y pertenezca al régimen general. A los trabajadores de construcción civil no corresponde, porque ya le pagan semana a semana en sus pagos semanales, que son liquidatorios. A los trabajadores que pertenecen a la microempresa tampoco les va a corresponder. A los trabajadores que están en la pequeña empresa sí les va a corresponder el 50% de su remuneración. A los trabajadores que están en la remuneración integral anual, conocida como RIA, tampoco les va a corresponder la gratificación, porque ya está incluido en su pago mensual. Ahora, a los trabajadores del sector público no les corresponde gratificación, solo les corresponde el concepto que le llaman aguinaldo, ¿no? Que es el importe de, dependiendo de lo que diga el gobierno. En otras oportunidades era 300 soles. No se sabe si seguirá los 300 soles o de repente el gobierno decide incrementarlos un poco más. Eso es. Entonces, las gratificaciones solo corresponden a los trabajadores que están en planilla y que pertenecen al régimen general, decreto legislativo 728. Hay trabajadores también del sector público que pertenecen a la 728. A ellos sí les va a corresponder también las gratificaciones, pero hay otro grupo que pertenecen a otra ley, como es, por ejemplo, los de CAS. Ahí no van a tener ellos, solo corresponde trabajadores en planilla. Bien, espero que les haya sido de mucha utilidad este cálculo, este ejemplo, y estamos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su participación. No se olvide, por favor, de compartir con sus demás amigos y compañeros que les pueda ser de utilidad este cálculo. Muchas gracias y tengan un hermoso día.